El tema del día de hoy es realmente interesante. Les propongo no se muevan durante esta media hora, como bien dijo Gaby. Uno de los temas que más acucia a la población mundial, al mundo, a la sociedad moderna, es el problema de la obesidad. Sí. Los datos son realmente alarmantes, ¿no? Sí, la verdad que sí. Específicamente hablamos de la obesidad mórbida y aparentemente es una epidemia ya la obesidad a nivel mundial, y en nuestro país, en la Argentina, Claro. El 18% de la población tiene problemas de obesidad. Exactamente, pero Gaby, tenemos que correr el velo sobre uno de los temas que cuando se habla de obesidad la gente siempre piensa en la estética. Y yo diría que hoy vamos a tratar el tema de la estética desde otro punto de vista, el tema de la estética, el tema de la obesidad de otro punto de vista, que son realmente los importantes, es el tema de la salud. Sí, por supuesto, el tema de la salud y cómo se relaciona esto de la obesidad con otras enfermedades como ser diabetes, colesterol, hipertensión, fertilidad. Pero bueno, hoy contamos con dos presencias. parece ser que también hay una nueva solución para este problema de obesidad. Nueva es la solución. Estamos hablando específicamente del bypass gástrico y de la cirugía bariátrica. Así es. Y no solamente desde una solución única, sino que es integrada. Es una solución que tiene que ver con distintas etapas en el tratamiento. Pero bueno, de este tema no vamos a hablar nosotros, sino tenemos dos invitados referentes del tema. Tenemos dos invitados desde dos visiones. Una, la visión profesional, el doctor Alejandro Grigaites, que nos acompaña hoy, y él nos va a contar, es director de unidades bariátricas, y nos va a contar qué es una operación, qué es esto de una cirugía bariátrica. ¿Y qué es la obesidad mórbida? Y también tenemos la visión desde un paciente que para nosotros es realmente interesante, como experiencia para saber qué se siente. Estoy hablando de Fernando Mesa. Bueno, Juan, vamos directamente al programa, ¿te parece? Sí. Vamos a la tanda. Como lo habíamos anunciado, el doctor Alejandro Grigaites y Fernando Mesa son nuestros invitados del día de hoy. Doctor, realmente los presentamos como corresponde, exageramos en el tema de cuando Gaby mencionó epidemia, la palabra epidemia, estamos hablando de la obesidad, ¿no? Sí, concretamente. Sí. ¿Podríamos darle el carácter de epidemia? Sí, concretamente es una epidemia, están en lo correcto, no es exagerar. Lamentablemente, bueno, la modernidad de alguna manera nos llevó a conocer este tipo de enfermedades que están producidas por el hombre, ¿no es cierto? Esto está digamos, muy desarrollado en el mundo, en todo el mundo. ¿Obesidad mórbida? ¿Qué es obesidad mórbida? La obesidad es una enfermedad que inicialmente comienza con grados menores. Nosotros utilizamos el cociente entre el peso y la altura del cuadrado para sacar lo que se llama el índice de masa corporal. Este cociente nos determina a nosotros una característica del paciente que nos permite clasificarlo. Entonces, aquellos que tienen más de 30 son obesos. Pero entre 30 y 35 es obesidad de índice de masa corporal. Entre 30 y 35 son obesos clase 1, o leves y moderados. Entre 35 y 40 denominamos obesidad clase 2 o pacientes que tienen obesidad mórbida, obesidad clínica o severa. Y más de 40 es obesidad mórbida. Por eso es importantísimo hablar con ese tipo de corrección, ¿no? Y el índice es una cuenta que sale entre la altura, el peso y la talla corporal. Es peso sobre altura al cuadrado. Se llaman datos antropométricos, es decir, hay un montón de datos que nos permiten a nosotros identificar a un paciente que padece obesidad. No son perfectos, son realmente fáciles de hacer, por eso se utilizan, ¿no? Si no recuerdo mal, dijiste, o si no escuché mal, dijiste que la obesidad es una enfermedad que la genera el hombre. Sí. ¿Por qué? Y porque nosotros, teóricamente, desde el punto de vista antropológico y genético, estamos determinados para estar en la naturaleza. En la naturaleza no habían excesos de alimento, al contrario, habían momentos de necesidad del alimento por catástrofes naturales o por la poca disponibilidad de proteína del alimento animal, y eso llevó a que en nuestra evolución los genes que tenemos fundamentalmente se llaman genes ahorradores de energía. Entonces nosotros tenemos un mecanismo impecable en la absorción de energía y en el almacenamiento. Y estamos preparados para momentos en donde no hay alimento. Y en este momento nosotros en la modernidad estamos en un mundo donde
existe. Tenemos todo al alcance de la mano. Claro. Abrimos la heladera y Totalmente. comemos. Exactamente. No solo hay Sí. alimento por demás, sino que mal distribuido, y tenemos accesibilidad desde el punto de vista económico a cualquier tipo de alimento. Hoy en el mundo se está hablando de la famosa huella del carbono, y esto tiene que ver con, hoy por ejemplo, si uno quiere comer un alimento que no es de este estadio del año, por ejemplo, sin embargo, Se consigue. se consigue. Gaby, Alejandro, vamos a presentar a Fernando, lo tenemos ahí, pobrecito. La otra visión. La otra de esto. visión. Fernando Mesa, vos sos paciente. ¿Por qué no nos contás un poco tu experiencia, no solamente de lo que es estrictamente la cirugía, que eso sí ya lo vamos a charlar con Alejandro, pero contanos un poco tu vida anterior, qué sentías, cómo era tu entorno familiar, cómo era tu entorno social. Contanos un poco sobre eso. Bueno, lo que a mí me lleva, mi entorno siempre fue de contención. Los índices que a mí me llevan a hacer, por ejemplo, a pesar mi peso máximo, que fueron 160 kilos, fue el comer, el gustar comer, la ansiedad, y lo que veía que no podía bajar solo. O sea, las dietas que había encarado y demás llegaban a un punto y volvía a engordar. Y bueno, fue donde empecé a ver el tema de qué alternativas había. A mí me lleva a tomar la determinación el no poderme comprar la ropa que yo quería, no poderme sentar donde yo quería, el ¿Estás ser afectado burlado. psicológicamente? Sí, te llega un momento de que te da impotencia el moverte, el no poder comprar, el que la gente te mire y se ríe. Y el tema de salud, ¿qué notabas, qué sentías? Yo particularmente no tuve, gracias a Dios, nada. No tenía diabetes, no tenía hipertensión, pero iba en camino a todo. No tenía problemas del corazón, pero bueno, en los estudios que me hago para poder encarar la cirugía me decía de que iba camino a que ¿Seguro? todo lo que no tenía tenga. Sos una persona joven, ¿qué edad tenés? Hoy tengo 39. Te estamos 39 conociéndote a través de estas imágenes, Sí. cómo estabas antes, Sí. para que la gente realmente Sí. tome dimensión y conciencia, ¿no? ¿Hace cuánto Que- que estás operado? Y el 11 de junio se cumplen 5 años. 5 años. sí. O sea que a los 35 años más o menos, Sí, 34, 35 años te operaste, o sea, mucho más joven. Sí. Y tal vez por eso no tenías diabetes, colesterol Exacto, y todo eso, exacto. porque en el peso que vos nos contás que tenías, como que no era común. Yo me voy a acordar, no me voy a olvidar nunca, es lo que me dijo Alejandro: sos una bomba de tiempo. Tal cual. Así me dijo, me definió, y bueno, te da todo a qué pensar. Ajá. ¿Y cómo es tu nueva vida? Desde hace ya un tiempo, gracias a Dios, te mantenés bien. Pero este nuevo Fernando que vos descubriste. Es una nueva vida, es todo nuevo, es descubrir cosas que me gustaban, que no tenía ni idea que me gustaban, tener ganas de encarar nuevas cosas, de estudiar, de progresar, de todo. O sea, volvés a nacer, porque es esa la palabra, la definición. ¿Vos sentiste que tal vez sufrías la burla, como decías, de los Sí, demás? las y demás? discriminaciones. La discriminación, exactamente, y también te autodiscriminabas, como que vos Sí. te cerrabas. Te cerrás. Esto de descubrir nuevos gustos, tal vez porque encaras la vida de otra manera, ya no tenés vergüenza. No, la poca vergüenza que tenía se pierde y te va, o sea, también tenés que ir viendo y conociéndote a vos mismo, porque Claro. el cambio es tan rápido terrible. y es terrible. el ¿Qué te cambio. pasa cuando ves fotos de ese momento? No, las tengo totalmente erradicadas. Tengo algunas fotos para no perder dónde llegué, El que no tengo objetivo. que ir más, Ujú. pero no, o sea, es como que pasó. Que es otra persona. Sí. Alejandro, evidentemente el caso de Fernando es realmente emblemático y llamativo, pero tiene otras aristas a veces la obesidad, que tiene que ver con lo saludable, que él, gracias a Dios, no lo tuvo. ¿Por qué no nos contás un poco todas Sí. las consecuencias que trae aparejada la obesidad? Sí, a medida que el ser humano va desarrollando una enfermedad primaria, que es la obesidad, como núcleo, digamos, de enfermedad, va produciendo distintas enfermedades asociadas, que se llaman, nosotros le decimos comorbilidades. Por eso la palabra conjunta obesidad mórbida, que es una palabra fea, la mórbida, Sí, totalmente. la gente no le gusta, pero mórbida habla de estas enfermedades asociadas a la enfermedad primaria.
por ejemplo. Sí, en general los pacientes jóvenes tienen pocas enfermedades asociadas. Por eso lo que comentaba muy bien Fernando es el caso típico, ¿no? En general el paciente joven tiene mucho más sustancia, mucho más problemática psicosocial que física, orgánica. Pero bueno, a largo plazo es evidente. De cualquier manera hay chicos jóvenes, inclusive adolescentes, que siendo adolescentes ya tienen, por ejemplo, problemas de hipertensión arterial o diabetes grave, tienen que estar internados y tienen riesgo de vida siendo muy jóvenes. Eso depende de la biología de la enfermedad en cada cuerpo. De cualquier manera, las enfermedades asociadas más frecuentes son la hipertensión arterial, la diabetes, en todos sus estadios, con lo cual uno sabe y el paciente ya está realmente informado de lo que significa la diabetes como enfermedad en su cuerpo. Existe la dislipemia, que son los trastornos de las grasas en la sangre, colesterol y triglicéridos, la apnea del sueño, trastornos de fertilidad o menstruales en las mujeres. Bueno, es interminable, ¿no? El número de enfermedades escalofriante, ¿no? Y es escalofriante. Sí. Hoy, por ejemplo, justamente este punto es muy importante que comentabas. La diabetes, por ejemplo, es una enfermedad muy grave, pero que aparentemente, digo aparentemente, pero hoy ya está definido científicamente que mejora o hace remitir la diabetes, la cirugía bariátrica, perdón. La cirugía bariátrica logra mejorar o solucionar la diabetes. Esto es casi revolucionario, ¿no? Dos preguntas. Sí. Uno, ¿a qué edad, hay una edad específica donde a partir de determinada edad uno es obeso? ¿Puede una criatura ser obeso mórbido? Y ya que nombraste cirugía bariátrica, ¿qué es una cirugía bariátrica? Bueno, con respecto a la primera pregunta, por supuesto, desde que uno nace, puede nacer con peso exagerado al nacer, o sea, peso por demás. ¿Desde la panza? Sí, sí, totalmente. Hay chicos que nacen más grandes de lo que tendrían que ser y con mayor peso. ¿Y ya son considerados obesos esos bebés? Y sí. ¿Tiene que ver, y perdón que te interrumpa la pregunta, ¿tiene que ver con la alimentación de la madre? Tiene que ver con la alimentación de la madre, con la genética, tiene que ver con unas cuantas cosas que yo no soy el especialista indicado, pero les puedo comentar que durante toda la etapa de la infancia y de la adolescencia puede existir la obesidad. Esto los pediatras lo miden de una manera diferente a nosotros, utilizan índice de masa corporal pero de acuerdo a percentilos. Es decir, es un método parecido pero para chicos, ¿no? Para cada edad. Con respecto a la cirugía bariátrica, que era la segunda pregunta, la cirugía bariátrica es el título de toda la cirugía, es decir, engloba todas las técnicas quirúrgicas. Y no es nueva, como comentabas al inicio del programa. La cirugía bariátrica es de los años 50, de 1950. Mira, pero no tenía tanta prensa. Evidentemente no tenía buenas técnicas, no tenía buenos resultados y los pacientes tenían muchísimo riesgo. Por eso se echó de alguna manera. Y por eso se hizo muy poco en esa época. A medida que fue evolucionando la tecnología y con la llegada hoy de lo que se llama la laparoscopía, porque nosotros hacemos todo por laparoscopía. Vos hablas de técnicas, perdón que me interrumpa. Hablas de técnicas, ¿cuáles son las técnicas? Hacenos mención de... Bien, técnicas quirúrgicas hay, según el método o según el mecanismo de acción, están las técnicas solamente restrictivas o restrictivas puras. ¿Qué quiere decir? Que nosotros transformamos el estómago en un estómago pequeño. Solamente se achica el estómago y restringe la ingesta del alimento. Ejemplos de estos son la banda gástrica y la gastrectomía vertical o manga gástrica. No hay que confundir banda con manga. Se restringe la ingesta de alimentos porque uno está satisfecho porque tiene poca capacidad. Exacto, porque el estómago es pequeño. Es mecánico esto, digamos. Bien. El otro extremo es la cirugía malabsortiva. Ejemplo de cirugía malabsortiva pura, la derivación biliopancreática o switch duodenal se llama. Esa cirugía en Argentina casi no se realiza. Es una cirugía que produce un gran efecto malabsortivo y tiene trastornos importantes. En el medio está la cirugía que llamamos nosotros es el estándar o gold standard en el mundo, que es el bypass gástrico. Y el bypass gástrico es una cirugía restrictivo, malabsortiva. Es decir, tiene componentes de los dos. Muy restrictiva, poco malabsortiva. Es decir, se hace un estómago muy pequeñito y además se toca el intestino, se corta y se vuelve a unir el intestino para que haya
un síndrome de mala absorción muy leve. En general, no produce deficiencias nutricionales ni vitamínicas graves. Pero como puede haber algún déficit de vitaminas o anemia o déficit de hierro o de calcio, hay que darles suplementos a los pacientes por día para toda la vida por las dudas, para que no tengan deficiencia. Alejandro, creo que es muy importante la pregunta que te quiero hacer, no porque la haga yo, sino porque me suena importante. Seguramente los pacientes que se acercan a visitarte vienen con una carga de ansiedad muy grande, con una situación extrema, ¿no? Y me quiero operar ya. Sí. ¿Y quién decide eso? ¿Cómo llega un paciente a la operación? Bien. Esto no es una urgencia. La pregunta cabe y es muy importante, porque realmente no es una urgencia. Es decir, nosotros tomamos a los pacientes con una enfermedad crónica y progresiva. En general, por supuesto que hay pacientes que tienen poco tiempo para decidirlo porque quizás tienen infartos, stent, enfermedad coronaria progresiva. Bueno, en esos pacientes uno, digamos, que tiene que tomar una decisión un poco más rápido. Pero la gran mayoría de los pacientes son pacientes que uno puede estudiarlos. El paciente puede aprender de la cirugía bariátrica, tiene que entender los cambios, tiene que permanecer un tiempo antes de ser operado. Es decir, no conviene que el paciente ingrese al programa quirúrgico y se opere rápidamente. Para ingresar al programa quirúrgico, ¿hay que tener determinada cantidad de kilos? O sea, una persona que desea bajar 10 kilos de su peso, por ejemplo. No se justifica. No, totalmente. En general, lo que nosotros decimos es que pacientes que son obesos mórbidos tienen que bajar 30 o 40 kilos. Como es decir, mínimo. como mínimo. Entonces, en general, los pacientes que tienen un índice corporal menor de 40, según la ley, es decir, lo que nosotros podríamos decir el componente administrativo de esta indicación médica, tienen imposibilidad de operarse, menos de 40. La autorización a partir de la ley de obesidad es con más de 40 de índice de masa corporal. Pero las obras sociales, algunos prepagos, es decir, instituciones médicas han determinado, digamos, son un poco más rápidas para adecuarse a lo que sucede en el mundo con la medicina, que va un poco más rápido que las leyes. Y esto tiene que ver con que pacientes que tienen entre 35 y 40, si tienen enfermedades graves como la hipertensión y la diabetes, también deberían acceder a la cirugía. Fernando, dos preguntas en una. Primero, ¿con cuántos kilos entraste al quirófano? Y después, quiero que nos comentes a nosotros y a toda la gente que nos está viendo, que tiene interés, que se siente reflejada de alguna manera en vos. ¿Cómo fue el posoperatorio tuyo? ¿Cómo lo viviste? Y no solamente vos, sino todo tu ámbito familiar, ¿no? Tus amigos. Yo entré a la cirugía, yo fui a verlo a Alejandro con 160 grados y previa a la... 160 kilos. 160, ojalá se diga 160 kilos. Tenías, para poder llegar a la operación tenés que hacer una dieta previa, una dieta común, y después llegado a la fecha de operación tenés que hacer una dieta líquida. Yo entré al quirófano con 145 kilos, ya había bajado 15 kilos y en total perdí 73 kilos. Yo llegué a pesar, lo mínimo que pesé, 84 kilos. Después, bueno, me estabilicé el cuerpo. Y fueron 7 meses. 7 meses. Sí. Es el término correcto, prudente. Sí, es algunos más, algunos menos, pero más o menos en un año... ¿Y cómo te ibas sintiendo vos a medida que iba transcurriendo el tiempo? Y era... Si la palabra por ahí no es loco, pero es muy loco verse uno al espejo, no conocerse, ir a ponerse ropa que no te entre, ir a comprar y la semana siguiente no te entra otra vez, o sea, te queda grande. Puntualmente vos entraste con 145 kilos, Sí. Terminó la operación y seguías teniendo 145 kilos. Sí. ¿No es cierto? No me sacaron nada. Es real. Y en tu primer descenso, ¿en cuánto tiempo te pesaste? La primera vez que te pesaste después de la operación, ¿cuántos días habían pasado, te acordás? Y fueron, una semana. Una semana. Y a los 10 días me volví a pesar de Y vuelta. en ese tiempo, ¿qué cantidad de kilos bajaste? Bajaba 3 kilos por semana, llegué a bajar 4 kilos por semana. Ah, rapidísimo. Sí. ¿Y tu apetito cómo funcionaba en todo ese No, periodo? no tenés apetito, para nada. O sea, es después de la operación es volver a aprender a vivir, como dijimos, y a comer. Aparte del hecho cultural de comer mucho Exacto, y cantidad y con deseo, ¿no? Exacto. Yo, o sea,
después de que haces de vuelta la dieta líquida, que tomas tu caldo y demás, son una cucharada de caldo y te saciás. Y no lo puedes creer. ¿Cuál era tu comida preferida antes de operarte? Todas. Bueno, pero por ejemplo, tenés razón. Ahora, por ejemplo, milanesas. Sí. ¿Cuántas Sí. milanesas comías? Yo podía comer 4 milanesas tranquilo. Y O una de- pizza o 2 pizzas solo. Y después, por ejemplo, después de que te operaste, que ya empezaste Sí. tu Hoy, después de ritmo, 5 hoy, años, yo me puedo llegar a comer 2 o 3 porciones de pizza. No, Pero normal, lo que normal, come lo que come una cualquier persona flaca, o menos también, depende. Mm. Comiendo despacio. Sí, seguro. ¿Sos casado? No. No sos casado. Bueno, pero tu vida de relación en general, ¿cómo fue? Porque mutó, evidentemente, Sí, ¿no? mutó. Cambiaste vos, pero también cambiaron ellos. Era casado en ese momento. Ajá. En ese Era momento casado, era no casado. tiene nada que ver. No, pero tiene, bueno. no entremos en no es nuestro tema. No, ese. no. Pero, digamos, tu entorno familiar, tu entorno de amistades, Y la verdad que todo el mundo te ayudaron. te ayudan, te apoyan, porque primero la decisión es una decisión fuerte en tomar, es cambiar tu vida prácticamente. Y nada, apoyo de tu familia y después es es el asombro. Yo me asombraba, imagínate la gente de mi entorno. Me ha pasado que mi madre ha pasado por al lado de mí y no me conoció. Porque vos no me veías en 10 días y yo había bajado infinidad de Increíble, kilos. Sí, increíble. sí. Alejandro, ¿sigue en tratamiento, Fernando? Sí, por supuesto. Nosotros hablamos con los pacientes y le decimos que esta enfermedad no se cura, entre comillas, digamos. Uno siempre tiene que estar alerta. Porque muchas veces los pacientes, nosotros les explicamos que esto es una estrategia terapéutica, que incluye una cirugía, pero lo más importante es lo que tiene que hacer el paciente, es decir, los cambios de conducta, los cambios de hábito, y eso a veces es lo más difícil, porque eso no lo podemos hacer nosotros, lo tiene que hacer el paciente. Cuando una persona, en este caso como Fernando, llega a tu consultorio y te dice que pesa 160 kilos y que ha probado distintas dietas y ninguna le ha dado resultado y que quiere probar con esto de una operación bariátrica, se lo aborda desde el lado clínico, ¿no es cierto? ¿Y qué otro profesional, cuál es el grupo de profesionales que Sí. charlan con el paciente? Nosotros tenemos lo que se llama un grupo multidisciplinario. Tenemos clínicos, especialistas en nutrición, especialistas en bariátrica, ya tienen muchos años en este tema, o sea que tienen mucha experiencia. Tenemos lo que sería el departamento de salud mental, psicólogos, psiquiatras, especialistas en trastornos alimentarios también. Y bueno, en general, y los cirujanos, ¿no? Nosotros vamos viendo al paciente en forma, en un circuito que se crea especialmente para ese paciente. Al finalizar ese circuito, evaluamos el descenso de peso, evaluamos el estado emocional, es decir, en algunos casos es necesario hacer una terapia, en algunos casos la indicación es clarísima, que está muy bien, y definimos la indicación, el tipo de cirugía en forma conjunta. ¿Por qué no nos contás desde aquellas experiencias primeras del 50, mencionaste Sí. el año 50 por ahí, Sí. A la actualidad? ¿Cómo están las técnicas? ¿Cómo están las cirugías? ¿Qué se aporta, ustedes los médicos, qué le aportan a la población obesa? Realmente el cambio que hubo fue espectacular y ser parte de ese cambio, ¿no? Es interesantísimo porque esto en la cirugía general, el ingreso de la laparoscopía, es decir, de la tecnología en la cirugía ha sido un cambio importantísimo. Hoy gran parte de la cirugía se hace por vía mini-invasiva, que requiere elementos tecnológicos importantes, porque uno no puede colocar las manos dentro del abdomen Tal cual. y tiene que operar desde afuera con pinzas especiales. Las cirugías son las mismas. Lo que ha cambiado es que el paciente tiene beneficios muy importantes en cuanto a la recuperación precoz, a la movilización inmediata. En algunos casos nuestros pacientes a las 3 horas están caminando. El tiempo de internación es mucho menor. El tiempo de internación es mucho menor. Y estéticamente o cosméticamente también la cirugía tiene muchísimos más beneficios. El gran punto importante en lo que vos decís es, pacientes que se operaban en otras épocas tenían alto riesgo, inclusive de mortalidad. Pacientes que se operan en estas épocas con equipos realmente entrenados tienen un índice muy bajo de complicaciones. Para seguir preguntándome. Sí, la verdad que sí, se nos está yendo el programa, ya nos quedan apenas un minuto, me parece. Fernando, Nada, ya estamos. despidiéndonos. Sí. Bueno, nada,
agradecerte por estar No, por acá, favor. desearte éxitos en el resto de tu vida y tu palabra, tu consejo para la gente que está gorda. Que lo tome como una muy buena alternativa de vida y de salud. Y una posibilidad enorme. Enorme. Tu valentía fue genial y gracias por habernos gracias a acompañado. ustedes. Y a vos también, Lo por mismo supuesto. también. Gracias a ustedes, Y gracias a Fernando. daría para charlar media hora más, pero bueno, nos tenemos que ir. Los invitamos nuevamente. Bueno, con ustedes nos volvemos a ver la semana próxima. Hasta entonces y gracias.